de manera más que voluntaria, con un grupo de personas que nos ayudan, intentando de alguna forma representar el claustro, representarlos ustedes y buscar puntos de encuentro entre las diferentes cámaras, empresas, lo que vendría a ser el mundo productivo, digamos, ligado a las 7 carreras, a las 7 profesiones que enseñamos acá en la facultad, y nuestra comunidad de graduados. Nuestra comunidad de graduados es una comunidad que generalmente ha quedado medio desamparada, digamos. Todos nos recibimos en algún momento acá y más allá de algún posgrado o algún vínculo que uno establezca de manera personal, digamos que nos parecía que hacía falta empezar a generar y a tejer esta especie de red de contención donde podamos reunirnos, compartir, darnos una mano, formarnos de manera permanente, como bien lo dice el ciclo. Creemos que la dinámica de la formación y de la educación ha cambiado bastante en los últimos años y de alguna manera pretendemos colaborar con este ciclo y con estos diversos cursos que estamos armando a estar actualizados de manera constante, ¿no? Y qué mejor que las cámaras, las empresas, quienes están ahí atrás de todos los avances tecnológicos, eh, que nos vengan a contar y nos expliquen a nosotros de alguna manera y nos complementen nuestros conocimientos ya adquiridos. Así que bueno, la idea no es aburrirlos mucho. Sé que en este curso, en particular en este curso, también hay una gran dosis de estudiantes, así que los saludo también y los recibimos con el corazón y los brazos abiertos. También les va a servir a ellos ir entendiendo y metiéndose en la dinámica esta del mundo productivo y de lo que es el campo laboral después para nuestra profesión. Así que, sin más, no los aburro, les presento a la ingeniera Lorena Guerra, que está acá con nosotros, que es quien va a disertar y a liderar estas 2 primeras clases del curso de introducción al steel framing. Así que yo quedo atento, quedo acá en clase, quedo atento al grupo por cualquier consulta o lo que quieran aportar. Ahora, Lorena, te cedo el micrófono y bueno, contanos si querés un poquito de la dinámica de la clase, cómo te gusta a vos, si te gusta que te pregunten al final, si te gusta que te interrumpan. Bueno, contanos un poquito cómo pretendés vos que llevemos la clase. Así que yo me muteo y quedo atento. Gracias a todos, chicos, bienvenidos. Gracias. Hola. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. ¿Se escucha bien? Porque veo a María Sí. Perfecto. Genial. Se escucha bien, Lorena, se escucha. Bárbaro. Bueno, como Mariano me presentó, mi nombre es Lorena Guerra, soy ingeniera civil y trabajo desde hace 20 años en Barbieri y en construcción en seco siempre también, o sea, toda mi carrera. Y vinculada con todo esto, desde Barbieri nosotros participamos en el INCOSE, que es quien nos convoca, y en ese entorno estamos aquí para brindar esta capacitación sobre steel framing. En el día de hoy vamos a estar hablando de las características de los sistemas constructivos en seco, de la normativa, ¿sí? De algunas ventajas y cuestiones que lo diferencian. La dinámica de las charlas que doy, en particular a mí me gusta que me pregunten a medida que surge la duda, porque quizá después se pierde el tema y está bueno porque puede surgir de ese mismo tema otro tema y lo podemos ir charlando y es más dinámico seguramente que escucharme dar toda la charla y después hacer preguntas o hacer etapas de preguntas. Con lo cual, a mí no me incomoda que abra micrófono y me pregunten, ¿sí? Prefiero que abra micrófono para no estar atenta al chat, si no les molesta. Bueno, comenzamos entonces. Ya hay una cantidad muy, muy grande de personas, así que buenísimo. Voy a compartir pantalla para comenzar.
¿Se ve? Ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ah, perfecto, porque yo como que tuve que cambiar de pantalla. Con Teams es como distinto. Bueno, bien. Como les comentaba recién, vamos a hablar un poco del steel framing, de construcción en seco, principalmente reglamentaciones y características. Esperen que voy a acá usar el mouse. Esta es la clase 1, ¿sí? De un ciclo de, creo que son 5 charlas, ¿no? Yo tengo que dar la clase 1, la 2, y hay 2 más, y la última es presencial, que vamos a hablar de etiquetado con Silvina López Planté. Y esta clase está dividida en 2 partes, pero bueno, trata todo más o menos del steel frame, o trata del steel framing. Y vamos a empezar hablando de definiciones de lo que es el sistema de construcción en seco. Después vamos a hablar de steel framing, componentes del steel framing, qué podemos construir, las ventajas. Y en la parte 2, ya vamos a ir puntualizando ya en los elementos del sistema. En particular hoy vamos a hablar de los perfiles, la norma, las definiciones que nos trae la norma, características dentro de la norma, los requisitos, ¿sí? Los tipos de perfiles que están normalizados, el proceso de fabricación, las medidas que están dentro de la norma y las medidas del steel framing, ¿sí? Y conceptos de durabilidad. Básicamente ese va a ser el contenido de la charla de hoy. Por eso les digo, hay temas realmente súper interesantes que en caso de que quieran hacer una duda, que se haya generado una duda o surja una consulta, me pueden interrumpir. Bueno, como definición, la construcción en seco se lo denomina un conjunto de técnicas constructivas, ¿sí? Que se constituyen con elementos secos y estandarizados, ¿sí? O sea, dentro de todo el proceso constructivo, todos los elementos involucrados son en seco, excepto, como todos sabemos, las fundaciones que donde nos fundamos en el 99% de los casos es una fundación de hormigón armado. Puede haber fundaciones de acero, en algunos casos, que he tenido oportunidad de tener cerca, digamos, como proyecto. No lo he calculado yo, pero me ha llegado la propuesta, ¿no? El trabajo de otra persona que había hecho unos pilotines como helicoidales metálicos, pero sabemos que las construcciones se cimentan en plateas, zapatas, todo en hormigón armado. Con lo cual el resto, ¿no? Del basamento para arriba utilizamos perfiles, aislaciones, terminaciones, que todos son materiales estandarizados y que se aplican en seco. En algunos casos podemos llegar a tener contenido húmedo cuando hacemos un entrepiso húmedo, pero volvemos a lo mismo, en esos casos hay un porcentaje mayor que contiene materiales húmedos, pero tenemos mucho porcentaje en seco, ¿sí? Como construcción en seco, vamos a tener por un lado la construcción tipo drywall, ¿sí? O construcción en seco propiamente dicha, se dice, ¿no? Es la construcción original en seco que nosotros conocimos, que se utilizaba para ejecutar tabiques interiores o algunos cielorrasos, ¿sí? Después tenemos el steel framing, ¿sí? Y el steel framing hoy en día tiene 2 ramas, ¿sí? Aquella que la van a estar viendo durante el curso, no en el día de hoy, pero tiene 2 ramas, una que está enfocada en el steel framing por perfiles, ¿sí? Si bien se arman paneles para después montar, en obra se puede hacer tranquilamente un panel
En cambio, hay fábricas que se llaman steel framing por paneles, donde desde fábrica sale el elemento panel a pie de obra, ¿sí? En esos sistemas de perfiles de steel framing por paneles, no se venden perfiles, se venden solamente paneles, ¿sí? Con lo cual tienen esa condición y particularidad y tienen su propia norma, ¿sí? Después están los sistemas SIP, ¿sí? Cuya foto tenemos a la derecha, que tienen un núcleo de aislación, de EPS, y tienen las dos capas de OSB en sus lados y lo hace muy aislante. También se lo considera un sistema de construcción en seco. Lo cierto, la diferencia entre estos sistemas, entre el SIP y el steel framing, es que el steel framing vamos a ver que es un sistema que ya se lo consideró tradicional y el sistema SIP aún no, necesita certificado de aptitud técnica. ¿Alguna consulta? No. Bueno, el sistema drywall, como les anticipé, brevemente, ¿no? Lo vamos a mencionar, es un sistema que se utiliza para cerramientos interiores, cielos rasos, algún tipo de mueble, también se podría utilizar, algo que no requiera ser portante, sino que solo sea capaz de absorber su propio peso. Y es por eso que, bueno, se utiliza para este tipo de usos, solamente tabiques o cielos rasos. Sabemos que en estos sistemas los perfiles se llaman montantes y soleras, suelen ser de 70 para tabiques y de 35 para cielos rasos, ¿no? Y se arman entramados también modulados cada 40 centímetros o 48, sobre los cuales se coloca la placa de yeso, ¿sí? O cualquier otra placa que quisiéramos aplicar. Y bueno, tienen solamente la función de generar este tipo de cerramientos. Con respecto al steel framing por perfiles, ¿sí? Sabemos que es un sistema abierto, ¿no? O sea, que se permite combinar con otros tipos de sistemas constructivos como el hormigón, como acero pesado, como madera, ¿sí? Obviamente permite la realización de un edificio completo, ¿sí? Es autoportante, con todas sus propiedades resistentes, tanto de los perfiles como de sus rigidizaciones. Obviamente el sistema debe cumplir para ser estructural que existan los perfiles y su rigidización perfectamente calculada para cumplir la función para la que está pensado, ¿no? En la zona que está pensada, con las cargas que debe resistir. El steel framing utiliza perfiles, ¿sí? Que vamos a ver después, que se llaman PGC y PGU, basados o bajo norma IRAM-IAS U500-205. Este sistema, además de la parte estructural, tiene multicapas, es un sistema multicapas. Estas capas le confieren protección hidráulica, térmica, acústica y determinación, ¿sí? Tanto exterior como interior. Durante el curso van a estar viendo las características y requisitos de cada capa, ¿sí? Tanto las hidráulicas, las térmicas, las acústicas y los diferentes revestimientos que nos ofrecen, ¿sí? Como les decía, soporta sus propias cargas más las cargas actuantes sobre el edificio, ¿sí? Tanto sea sobrecargas, ¿no? De uso, viento, nieve y sismo. Como les decía, para soportar todas esas cargas, debe haber un profesional que haga un cálculo estructural y emita los planos de esa estructura, ¿sí? Aquí vemos una foto de una estructura de steel frame, ¿sí? Sobre una platea de fundación. Y todos estos elementos que vemos acá deben ser calculados, obviamente,
porque tenemos montantes, ¿sí? Durante el curso van a estar viendo los nombres de los elementos, dinteles, las soleras de los paneles, ¿sí? Y no es lo mismo calcular un montante que tiene, por ejemplo, acá 4 metros quizá, o 3,80, con este que puede llegar a tener 2,60, ¿sí? Hay que ver cómo va el techo, etcétera, pero todos los elementos del steel son calculados de acuerdo a sus cargas. Las capas que mencionábamos se pueden observar en esta imagen, que tienen que ver con, bueno, la perfilería, por un lado, su rigidización, que más adelante van a ver las características de esta rigidización, que puede ser un OSB o un multilaminado fenólico, aislaciones, interior dentro del panel lana de vidrio, por fuera se le coloca también una aislación, ¿sí? Para envolver y que sea, que los puentes térmicos sean, digamos, solucionados. Después tenemos la barrera hidrófuga sobre el OSB, y ya un revoque exterior que sería materializado con un base coat, en este caso, ¿no? Podría ser resuelto de otra manera, malla de fibra de vidrio y base coat, ¿no? Interiormente, en este caso, vemos una placa de yeso, pero antes, como vemos acá, hay una membrana que es una barrera de vapor. Este es, en resumen, un detalle constructivo de un panel, ¿no? Exterior, que durante el curso van a ver la función, las características y el porqué de cada una de esas capas que deberían existir siempre. Hemos visto infinidad de proyectos donde omiten alguna de estas capas y esto trae, obviamente, como cualquier construcción, patologías, ¿no? El steel framing por paneles, ¿sí? Tiene, a veces lo diferenciamos por estos reticulados que vemos acá, muchas veces en obra, ¿sí? En el steel framing por paneles se trabaja con máquinas que procesan una única sección, ¿sí? Y con esta sección se resuelve todo el proyecto. Lo único que se puede variar es el espesor. Y en general trabajan con perfiles de 90, están normalizados también de acuerdo a la IRAM IAS U500 258, los de 140, pero básicamente se trabajan siempre con, la mayoría de las máquinas que hay en Argentina son de 90, ¿sí? Y tengo dudas si está el de 140, tengo que chequearlo eso. Al final creo que se normalizó solo el de 90. Con lo cual, bueno, los perfiles de steel frame por perfiles son de acuerdo a la IRAM IAS U500 205 y los perfiles de steel framing por paneles IRAM IAS U500 258, ¿sí? Como les comenté anteriormente, cuando trabajamos con este sistema, el fabricante, el proveedor, solo comercializa paneles, ¿sí? Entrega a obra paneles desde fábrica, ¿sí? Y, en cambio en steel framing no. Hay perfiles también en el medio. Tanto el steel framing por perfiles como por paneles se transformaron en un sistema constructivo tradicional, ¿no? Todo el sistema constructivo, no solo la parte de perfilería de estructura, todo el sistema, todas las barreras de agua y viento, las barreras térmicas, etc. Se constituyó sistema constructivo tradicional por resolución 5E de la Secretaría de Vivienda, ¿sí? Y esto significó un cambio enorme, dado que en otras épocas, cuando no teníamos ese nombre de sistema constructivo, debía presentarse un certificado de aptitud técnica ante las autoridades que lo solicitaran. Cuando uno quería hacer un plan de viviendas, trabajar, presentar steel framing en un plan de viviendas a nivel nacional, tenía que tramitar el certificado de aptitud técnica y era muy engorroso. En una época el certificado le pertenecía a Ternium y Ternium lo emitía, hasta que en un momento lo dejó de emitir porque era como un responsable solidario de esa obra.
En ese momento, bueno, cada persona que quisiera hacer steel framing y que le solicitaran el certificado tenía que hacer el trámite ante la Secretaría de Vivienda. Y eso era presentar el proyecto, todos los ensayos térmicos, acústicos, de fuego, etcétera. Con un trabajo muy, muy grande del INCOSE, se pudo demostrar que el sistema constructivo steel framing es verificable, es calculable, tiene propiedades térmicas correctas, acústicas correctas, a fuego correctas, etcétera, para con eso ser considerado un sistema constructivo tradicional. Y se logró. Y gracias a eso ya no se pide en ningún lado, o si lo piden es por desconocimiento. Entonces hay que, digamos, recurrir a la resolución 5E para demostrarlo, ¿no? Nosotros podemos compartir la resolución 5E para quien los necesite si en algún momento la quieren leer. En esa resolución hay un anexo donde se encuentra todos los requisitos con que se debe construir en steel framing para que sea correctamente ejecutado. No solo se lo aprobó, sino que hubo una bajada de línea de cómo debería ser el ecosistema constructivo bien ejecutado. De hecho, más adelante está también en la presentación que hoy en día se está tratando la norma, el proyecto de norma del steel framing, ¿no? Que es la IRAM 51001. Perdóname, Lorena, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Augusto por Cortina, ¿cómo te supuesto. va? Gracias Arquitecto, por sí, mucho gusto. interrumpir. Gracias. Sí, así Sí, tomás sí. un vaso de agua también. Dale. No, porque yo arranco y sigo. Después me quedo afónica. No pasa Gracias. nada. Sí. Entiendo que las características técnicas por paneles y por perfiles son las mismas. ¿En qué te basarías para elegir un sistema o el otro? Es un tema de obra, digamos, de organización de obra, ¿en qué te basas para elegir un sistema y el otro, entendiendo que es lo mismo? Sí, si yo no estuviera en una de las dos empresas y quiero extraerme de eso, yo pensaría en qué me brinda, obviamente, un servicio y el otro, ¿no? Obviamente que el sistema constructivo por paneles es atractivo desde el punto de vista que me entregan el panel ya ejecutado, ¿no? Y yo voy a obra y lo monto. También hay que evaluar los costos de eso, por supuesto. Y también muchas veces depende del tipo de construcción, ¿sí? Pensemos que en el sistema, en una obra, tengo infinitos requerimientos estructurales, ¿no? No infinitos, pero muchos, digo, techos, entrepisos, dinteles, etcétera. Desde mi lado de ingeniera, lo que veo es que tengo mucha más oferta de seleccionar diferentes medidas de perfiles, espesores, etcétera, en el steel framing por perfiles, versus el steel framing por paneles, que para realizar lo mismo, tengo que a lo mejor en una viga de entrepiso utilizar reticulados, ¿sí? Entonces yo tengo que evaluar si, primero, costos, obviamente, efectividad de cálculo en ambos, ¿sí? Y simpleza de ejecución, ¿no? A lo mejor en una vivienda simple puede ser apto el sistema, o sea, puede ser favorable para el sistema por paneles, pero a lo mejor en una vivienda compleja puede ser apto o más apto el sistema por perfiles por la variedad de secciones que tengo. Sinceramente no puedo decir que siempre voy a ir por un lado o siempre por el otro, ¿sí? Ambos son válidos, obviamente, están certificados, las empresas que están certificadas, obviamente, porque hay empresas que están vendiendo hoy en día perfiles sin certificar. Ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, pero yo evaluaría esas dos cosas, ¿no? Obviamente, ¿qué me ofrecen? La seguridad que me da uno y otro frente a las cargas que voy a requerir y obviamente el costo, ¿no? Final. Y la Gracias. simpleza de ejecución. No, de nada. Gracias.
No sé si pude responder. Sí, a ver. Sí, perfecto. Sí. Una consulta nomás. Sí. Se me fue la cámara, no sé. Bueno, yo soy Mara, te hablo directamente. Hola, Mara. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien. No, estaba pensando el tema de los paneles. Todo el tema del steel frame que tiene la versatilidad con el tema de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera. En el tema de los paneles, Sí. ponele instalación eléctrica, que a vos te entregan, o sea, si no entendí bien, yo el sistema de los paneles no lo conocía tanto como el steel frame, Sí. pero el tema de la ejecución de la instalación eléctrica, por ejemplo, te entregan, o sea, el proveedor te entrega un panel que ya tiene las caras, digamos, armadas con su aislación, se No, monta. no, solo la parte estructural entrega. Solo en la parte estructural. Ok. Sí. Sin placa, sin nada. Sin placa. O sea que, digamos, en ese caso, todo el tema de instalaciones sería exactamente igual, se resuelve de la misma manera que con el steel Sí, frame tradicional. igualmente. Listo. Nada, Hoy en eso. día, Sí, hoy en día las empresas de steel framing por perfiles estamos sí. entrando en ese mundo de panelizar para entregar paneles, que Ujú. siempre se hizo básicamente. Pero la diferencia entre uno y otro es que en steel framing por perfiles podemos entregar, se puede entregar perfiles. En cambio, en el de por paneles, para tener la certeza y seguridad de que se está armando todo perfectamente como estaba pensado, se arma en fábrica, porque la máquina que trabaja con el sistema de por paneles corta cada pedacito a la medida que tiene que Claro. corresponder y etcétera. Y bueno, entonces el armado es algo complejo, digamos, entonces lo quieren hacer ellos en fábrica. Eso es lo que, digamos, dentro de digamos, el organismo de normalización nos contaron, porque yo participo con con estas empresas de normalización, y por eso toman la decisión de decir con seriedad, y estuvo bien, nosotros no vendemos perfiles, vendemos paneles. Así que bueno, así es. Pero solo de estructura. Sí, todo lo demás se arma en obra. Entendido. Bueno, Aclarado. perfecto, bárbaro. No, y vale la pregunta, porque a lo mejor no estaba claro eso. Sí, gracias. Bueno, aparte de todas las normas que tenemos en el steel frame y todas las recomendaciones y todos los manuales, hace un año o 2 años comenzó a existir este certificado para supervisores de obra, ¿sí? Que el IAS otorga, ¿no? En realidad, digamos que la evaluación es a través del IAS, ¿sí? Se toma un examen de acuerdo, esto surgió desde una IRAM, ¿sí? La IRAM IAS, si no es IRAM IAS 50248, si no me equivoco, que es de supervisores de obra, donde se armó un comité de evaluación. Hay personas que toman, docentes que toman esta evaluación y al aprobar con un cierto porcentaje, toman el certificado de supervisor de obra de acuerdo a esa IRAM, ¿sí? Es una evaluación teórica y práctica. Y bueno, y los exámenes son 1 o 2 anuales, se pueden informar ahí en la página del IAS, del Instituto Argentino de Siderurgia, que es siderurgia.org.ar, /construcción, bueno, ahí la tenemos. Y es interesante porque todas esas personas que obtuvieron este certificado, entendemos que entienden mucho de steel frame, pueden supervisar una obra o incluso pueden ser capataces de la obra, ¿no? Pueden tomar un rol de conocimiento. Bien. Bueno, el steel framing por perfiles y por paneles, lo que les decía antes, tiene un tratamiento, el proyecto de norma IRAM 51001, ¿sí? Por un lado, ahora estamos viendo los requisitos de materiales, componentes del sistema, ¿sí? Que es la parte 1. Allí van a encontrar
todos los materiales que se utilizan en steel, qué requisitos, qué características, qué normas deben cumplir. Es como una guía súper rica de los buenos materiales en el steel frame, ¿sí? Y qué materiales se deben utilizar en cada parte de nuestro proyecto. Y en la parte 2, que se va a tratar en el 2026, se va a desarrollar la parte de proyecto y montaje de steel frame, de steel framing, y esa va a ser una tarea ardua. En Uruguay, nosotros ya participamos con Francisco Pedrazzi en el proyecto de norma de steel framing de la UNIT. También tiene 3 o 4 partes y fue muy interesante el proceso, ¿no? Porque surgen muchas preguntas, ¿qué debe ser? ¿Cómo debe ser? Poner en papel todo lo que los requisitos y necesidades de un sistema constructivo ayuda un montón a pensar. Y todas las empresas participan, profesionales de la construcción, etcétera, que aportan muchísimo y surgen documentos muy, muy interesantes para el uso después, ¿no? de los demás. Dentro de los componentes, ¿sí? Hoy vamos a hablar en particular de los perfiles, ¿sí? Y los perfiles en steel framing son perfiles de acero galvanizado, ¿no? Normalizados de acuerdo a la IRAM 205 o 258 y tienen que ser normalizados y certificados, ¿sí? No es suficiente que un fabricante diga que fabrica de acuerdo a norma, de acuerdo a esa norma, sino que alguien, un tercero, un organismo de certificación, un laboratorio certificador, tiene que corroborarlo. Y existe actualmente la resolución 236 y 237 de la Secretaría de Comercio, que remite a un reglamento técnico de productos para la construcción, donde, ¿sí? Después vamos a pasar a las otras subcomponentes, donde nos indica que los perfiles deben ser normalizados bajo norma IRAM, ¿sí? Y que alguien debe haberlo certificado. Y se incluyeron los perfiles de acero de steel framing, los de drywall también, los de desmontables, ¿sí? De esos cielorrasos desmontables, y las correas para galpones, correas de techo. Porque consideran que son perfiles de uso estructural, aunque lo que decimos de drywall es que no es estructural, cumplen una función, un cielo raso, si se cae puede lastimar a las personas. Entonces, estos perfiles fueron incluidos en el reglamento técnico, ¿sí? Como productos de la construcción que deben tener norma IRAM y ser certificados, ¿sí? Después vamos a ahondar un poco en este tema. Otros componentes del steel framing son las placas de yeso para interior, tornillos, la barrera de vapor, ¿sí? Hoy no vamos a ver en detalle cada particularidad de estos elementos del sistema, se van a ir viendo durante las distintas clases. Los aislantes térmicos y acústicos, las rigidizaciones, o sea, la placa exterior de madera o cruces de San Andrés que le dan rigidez al conjunto, la barrera de agua y viento, difusora de vapor, y las placas de exterior de fibrocemento, cemento, fibroyeso, que dan terminación exterior, o en su reemplazo el sistema AVES, que es un sistema de terminación exterior con aislación, ¿sí? Las siglas remiten a External Insulation and Finish System. Es un sistema de terminación exterior con aislación, ¿sí? Estos son básicamente los componentes que vamos a encontrar en un proyecto de steel framing, ¿sí? Todos ellos mínimamente, que son nombres, ¿no? Después, cuál va en cada sector, hay mucho por ver. Los perfiles, para arrancar con los componentes, son perfiles C, U y omega. Con estas 3 secciones generamos
todos nuestros proyectos, toda nuestra parte estructural de proyectos, salvo que lo estemos combinando con otros sistemas constructivos, ¿sí? La placa de yeso, que todos debemos conocer seguramente, ¿no? Es la que se utiliza para revestimiento interior. Su terminación es la más común dentro del steel framing y del drywall, ¿sí? Y esta placa se toma con masilla y con cintas, también se fijan con tornillos y es las de mayor uso, ¿sí? Los tornillos que vamos a estar viendo, de distintas variantes según el uso y la función que están cumpliendo, desde el T1, que tiene esta cabeza plana, no me anda bien el mouse, este sería el T2 para la placa de yeso, para fijar placas de yeso, este que tiene tornillito con alas para placas cementicias y de madera, y los hexagonales que se utilizan estructuralmente para unir perfiles con perfiles con requerimientos de mayor estructuralidad. Dentro de los aislantes térmicos que se utilizan, vamos a encontrar la lana de vidrio con su barrera de vapor. Ese aluminio que vemos es el que cumple la función de barrera de vapor en el sistema. Y también más adelante vamos a ver por qué deberíamos colocar desde el lado interior barrera de vapor en los ambientes que tienen conexión interior con exterior, ¿no? Una pared exterior, un techo exterior, etc. Y otro aislante térmico muy utilizado es el poliestireno expandido, ¿sí? LPS. Dentro de las rigidizaciones vamos a estar viendo cruces de San Andrés y placas de rigidización estructurales, ¿sí? Vamos a ver por qué tienen que ser estructurales y cuáles son las que cumplen esta función. La barrera de agua y viento, que es difusora de vapor, es un elemento clave, ¿no? Es una membrana clave para evitar, cuyo requerimiento es evitar el ingreso de agua principalmente, sabiendo con lo que tiene, la influencia que tiene el agua en las construcciones. Son membranas que también tienen ensayos, ¿sí? Requerimientos. Hay una norma IRAM, la 12820, que se revió hace 2 años, donde participé, y se redefinieron los requisitos tomando como base la que existía, que era súper exigente, se mantuvieron los requisitos exigentes y se agregaron algunos más de envejecimiento, etcétera, donde se pone una vara, digamos, interesante para este tipo de membranas, que también hay muchas en el mercado y no todas son efectivas, ¿sí? Los requerimientos de una membrana están en la IRAM 12820, ¿sí? Se hace una prueba incluso de una columna de agua de 1 metro sobre la membrana para saber su resistencia al paso de agua. Después se la ensaya por su permeabilidad al vapor, que se requiere también una permeabilidad al vapor. O sea, esto de que sea difusora del vapor de agua es interesante cuando necesitamos que, si quedó vapor en la cámara, entre los perfiles, que se deje respirar a ese panel hacia afuera, es una propiedad requerida. Y también que sea barrera de viento, ¿no? Estos requisitos deben estar en una membrana. Las placas de exterior, ¿sí? Que también tienen sus requisitos, como sabemos, principalmente tienen que tener requisitos de resistencia y deben tener propiedades también y garantías en el momento de colocación, que no se fisuren, ¿no? Que esas juntas se puedan resolver correctamente, ¿no? Que los fabricantes nos indiquen cómo se deben ejecutar esas juntas para que perduren en el tiempo intactas, ¿no? Porque si no, empiezan los reclamos que obviamente son lo que no queremos. Hay placas que indican que sí tienen que ir con junta abierta y hay placas que nos indican que pueden ir con junta tomada. Bueno, y cuando es con junta tomada, nos tienen que decir cómo es, ¿sí? Cómo debe ser esa junta.
El otro sistema de terminación exterior, que ya habíamos mencionado, y acá lo vemos más de cerca, es el EIFS, ¿no? Este sistema arranca, por así decirlo, después de la barrera de agua y viento, con un EPS, ¿sí? Con un poliestireno expandido, fijado a la madera. No es necesario que se fije a los perfiles, igual después se va a ver más en detalle, fijado a la madera con unas arandelas y unos tornillos adecuados. Luego, sobre esto se le va a aplicar como el revoque vendría a ser, ¿no? Colocando un base coat, primero se apoya la malla, se lo embebe, se embebe la malla sobre el base coat y una segunda capa de base coat. Sobre esto se le coloca la terminación que uno quiere, o sea, la pintura o texturado que uno quiera, ¿sí? Este sería un sistema EIFS clásico. Podría ser con doble malla, en Uruguay en algunos casos se hace y eso le brinda mayor resistencia. Pero bueno, después van a ir viendo detalles de cada tipo de elementos dentro del sistema. Acá los estamos presentando. Yendo a qué podemos hacer, ¿no? En steel frame. ¿Podemos hacer de todo? Y prácticamente sí, ¿no? En lo que se refiere a arquitecturas de 1, 2, 3 niveles, planta baja y 2, podemos decir que sí, ¿sí? Casi seguro que podemos hacer steel framing puro, excepto en algunos casos que necesitamos combinarlo con otros sistemas porque ya les voy a contar. Por ejemplo, acá tenemos un edificio donde tenemos paredes inclinadas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿sí? Edificios, este es de planta baja y 2 pisos, ¿sí? Esto se hizo en Bariloche. Revestimientos de chapa, como vemos, no hay limitaciones de tipos de terminaciones, puede ser piedra, puede ser ladrillo, puede ser placa o lo que queramos. En este caso era un proyecto muy complejo donde no había mucha coincidencia entre los niveles, o sea, las paredes de cada nivel no coincidían con el otro, era difícil de rigidizar. Y sin embargo, a través de columnas reticuladas, dinteles adecuados, etcétera, se pudo ejecutar. Se colocó un portiquito laminado en un sector ahí abajo, si no me equivoco, que requirió el proyecto para tener buena rigidez horizontal, ¿no? Frente al viento, pero básicamente era casi 99% steel framing. En este caso era un edificio solicitado por el Ministerio de Planificación para Cedronar, donde nos convocaron para hacer la ingeniería del proyecto que se iba a replicar un montón de veces en el país, muchas veces, ¿no? Se hicieron finalmente menos, pero fue muy interesante el proyecto desde lo estructural y desde el steel framing para ver hasta dónde podemos llegar. Y realmente podemos decir que todo esta U que tenemos acá de planta baja y planta alta, ¿no? Era un techo inclinado, porque había 2 proyectos, ¿no? Uno con techo oculto y otro para el sur con techo, como vemos en la foto, de escurrimiento libre. Era la misma planta, pero solamente cambiaba el techo. Se hicieron los 2 modelos y tuvimos que resolver la parte de cancha para el techo, este sector de las canchas, con perfiles laminados, UPNs, ángulos laminados, todos soldados a unas columnas de UPNs que vemos por acá, justo coincidente, que aporticaban y ayudaban a la carga de viento, además que por estas luces y las cargas que lo solicitaban al edificio, convenía hacerlo en laminados. Pero todo el resto, como vemos, todo lo que es cerramientos y todo este sector, entre pisos, cubiertas, etcétera, fue de steel framing.
¿Qué más se puede hacer? Acá tenemos un edificio de planta baja y 2 pisos, en pico truncado, ¿bien? Tenía un sectorcito acá que después se hizo un poco más grande, que era el hueco de escaleras. Uy, perdón, se fue para atrás. Y en un tercer nivel también se han hecho edificios de planta baja y 2 niveles en Añelo y hasta 3 niveles. Ese edificio se podría haber hecho tranquilamente, pero bueno, por un tema de presupuesto se llegaron a planta baja y 2, el de Añelo. Lo importante para poder irnos para arriba en el steel frame es la coincidencia de cargas, ¿no? La coincidencia, la linealidad de cargas entre un nivel y el otro. Si nosotros empezamos, como en cualquier edificio, ¿no? Si empezamos a desfasar, ¿no? La continuidad lineal entre un nivel y el otro, la parte estructural me refiero, ¿no? Que un tabique coincida con el de abajo y el de abajo hasta la fundación, con eso podemos irnos para arriba un montón. Pero si empiezan a apiarse cosas, que esta pared coincide con la mitad del entrepiso y lo del otro, ¿me explico? Eso complejiza, encarece y genera esto de que a veces tenemos que recurrir a otros sistemas. Lo mismo que mega ventanas, ¿no? Obviamente un edificio con ventanas grandes en todos los sectores, nos complican porque no podemos rigidizar, ¿sí? En steel framing rigidizamos con los paneles ciegos. Si acá tenemos una mega ventana en la esquina, ¿no? Supongamos, o acá también después ponemos un ventanal gigante y ahí ya el steel framing se empieza a perder, porque no podemos rigidizar con paneles ciegos y tenemos que empezar a poner pórticos laminados. Fachadas, ¿sí? Cuando el edificio, como les digo, ya no está pensado en steel, está pensado en hormigón, también podemos aportar desde los cerramientos, ya sea exteriores e interiores. Bien. Estos son los edificios en Retiro, ¿no? Que se construyeron hace unos años, hace pocos años. Hablando de las ventajas, ahora, obviamente, digamos, una de las principales ventajas del steel frame que todos conocemos es la rapidez en construcción, ¿sí? Se puede reducir entre el 40 y 60% el plazo de obra del steel. Todo tiene que estar muy bien planificado. No cualquier obra va a reducirse un 60%. Y también depende de la experiencia del que lo haga. Nosotros con una primera obra que hagamos, obviamente quizá nos lleve un poco menos de tiempo, pero no un 40% o un 60% menos. Pero a medida que vamos, digamos, ejercitando la planificación, la previsibilidad, esto se logra. Hemos tenido constructores que nos han dicho que han hecho obras de steel en 4 meses. Sí. Una de las tecnologías que ayudan a reducir los tiempos es el prearmado en taller, ¿no? Esto que decíamos, las empresas que venden paneles, digamos, facilitan un montón o ahorran un montón tiempo de obra. ¿Cuánto, o sea, en obra, cuánto lleva armar paneles, cortar perfiles, etcétera? Y más o menos depende de la magnitud del proyecto, pero una casa de 2 plantas aproximadamente podemos estar en el orden de las 3 semanas, ¿sí? Eso nos vamos a poder estar ahorrando, por así decirlo, 3, 4 semanas como mucho, pero ayuda un montón, porque si yo estoy armando paneles en taller, ¿sí? Mientras estoy preparando la platea, ya gano un montón de tiempo y teniendo la platea lista, empiezo directamente a montar, ¿no? Las ventajas estas de la rapidez tienen que ver con planificación, con este tipo de decisiones y se logran, como les decía, buenos resultados. También la construcción modular, que es lo que se está viniendo
para quedarse, digamos, se está viendo y mucho, principalmente en proyectos que requieren rapidez, fundamentalmente, ¿no? Principalmente en sectores como Neuquén, que tienen mucho requerimiento de vivienda, lo están solicitando, y el steel framing es la solución ideal para todo lo que es envolventes, e incluso estamos resolviendo todo el volumen del proyecto en steel framing, sin necesitar de laminados, cosa que antes, por también un poco de desconocimiento y asegurarse uno de que iba a resistir bien el izaje principalmente, ¿no? Que es el momento más crítico de estos módulos, se trabajaban con perfiles laminados, proyectándolo bien y calculándolo bien, dependiendo también de los puntos de izaje, de ese tipo de análisis, se puede llegar a resolver proyectos completos en steel framing para este tipo de módulos, ¿sí? La eficiencia energética es el segundo de los principales, de las principales ventajas del steel, ¿no? Y de estos sistemas constructivos que es por capa, porque obviamente nosotros tenemos una aislación entre perfiles, después tenemos la aislación por fuera, que también cortan puentes térmicos, y eso generan ese 60% de ahorro de energía, tanto en calefacción como en refrigeración. Y esto es medible, ¿sí? Hoy en día tenemos etiquetas, tenemos el programa de etiquetado de viviendas, y con esta herramienta lo hemos comprobado, pero infinidad de veces. Si comparamos una vivienda en húmedo, ¿no? Con una mampostería, sin ningún tipo de aislación, ¿sí? Ver con un techo, suponiendo con cabios, techo de chapa con algo de aislación, ¿no? Con una mínima aislación, que es lo que se suele poner, versus un steel framing, ¿sí? Con su correcta aislación entre perfiles y por fuera, con un techo con aislación en cielo raso y por fuera, etc. La etiqueta pasa de un nivel F, como vemos ahí, a un nivel C, ¿sí? Eso lo vamos a ver el último día, más en detalle, pero los números existen y confirman esto que estamos diciendo. El ahorro energético es en el orden del 60%, ¿sí? Y es así. Aparte del confort, ¿no? Que también podemos hablar largo de eso. Pero bueno, el ahorro existe, y cada persona con la que tratamos y que han vivido en proyectos de steel, en casas de steel, nos lo corroboran. Hoy en día, si nos preguntan el costo de una construcción en steel framing versus el costo de la misma construcción en húmedo, están en valores similares, en valores muy, muy parecidos, casi que no hay diferencia, ¿sí? El INCOSE está haciendo mes a mes este análisis, ¿sí? Tenemos también el de junio, y dio, en vez de un 1,1%, dio un 3,2% sobre la obra húmeda. Cambió ese 1,1, tenemos acá el de abril, pero el de junio dio un poco más en contra del steel, pero un poco, quiero decir, 3, algo, ¿sí? Pensando en una construcción húmeda construida como veíamos recién, ¿no? Sin aislación, por fuera, etcétera. Si le agregamos todo el tema aislación para que los dos etiqueten igual, obviamente la húmeda se va a ir mucho más arriba. Pero si tenemos que evaluar, podemos decir esto, están en el mismo orden. Un dato interesante también, ¿no? Los materiales los encontramos en todo el país,
No es que el steel frame está limitado a Buenos Aires o Santa Fe, no. En el sur, aparte, es muy común ver construcciones de steel. No es tan común el noroeste, ¿no? Todavía no está tan aceptado, pero de Buenos Aires hacia abajo está muy bien utilizado, Santa Fe también, Córdoba lo está utilizando muy bien el steel, con lo cual cada vez, digamos, la gente lo está queriendo, ¿sí? Hace un año el steel estaba algo bastante más caro que el húmedo, y eso restaba, pero hoy en día que los números se están poniendo iguales, pienso que va a seguir creciendo. Como vimos, flexibilidad de diseño es una de las ventajas también. No tenemos limitaciones de proyecto. Hay ventanas de 5 metros, se pueden hacer. Luces de 8 metros, se pueden hacer. No sé, edificios raros también. O sea, no hay motivo de por qué no utilizar steel frame en un proyecto. ¿Sí? Disculpen, pero yo soy fan del steel. Durabilidad. Y ahora vamos a ir viendo un poco lo que tiene que ver con este tema que más adelante lo vamos a tocar más en detalle. Vamos a verlo después un poco más en detalle, que tiene que ver con esto de si dura el steel frame, cuánto dura, etcétera. La parte estructural, ¿sí? Lo que es la perfilería de steel frame, tiene pruebas realizadas en ambientes rigurosos, ¿sí? Armado como se arma, ¿no? En realidad hay dos tipos de pruebas, uno con una hermeticidad correcta y otro con una semi-hermeticidad, y ambos ensayos dieron valores que en algunos casos, extrapolando la pérdida de zinc que sufrieron en una cantidad de años, extrapolando esa pérdida que era 0,1, 0,2 milímetros, 0,01 mejor dicho, ¿no? En realidad micrones, perdón. Era 0,1 micrones, que es 0,01 milímetros. Eso extrapolado a cuántos años equivalen, ¿no? Por el espesor que nosotros tenemos de zinc en el perfil, nos llevaba en ambientes rigurosos de valores de 100, 150 años y en ambientes no rigurosos hasta 300 años de vida útil de un perfil de steel framing, ¿sí? Entendemos que la parte de estructura no es todo, pero es súper importante, y eso es la mayor duda de la gente de ¿y cuánto dura ese perfil? ¿No se oxida, no se corroe? ¿Cuánto dura? Bueno, dura y un montón. Y el tema de los revestimientos, estando con un correcto mantenimiento, estando en condiciones adecuadas, ¿no? Porque ¿qué pasa? De repente hubo una pérdida de agua y no la repararon, y obviamente la placa se va a romper o se va a deteriorar. Estando, digamos, en las condiciones de uso correctas, duran como cualquier vivienda húmeda, ¿sí? Tranquilamente. Y hemos visto viviendas, yo conozco viviendas de steel frame de 30 años que están perfectas, ¿sí? Ese miedo que se tiene de que el steel no dura tanto es errónea, es errónea. Con respecto a la sustentabilidad, ¿sí? Podemos ver grandes ventajas en el steel framing, ¿no? Todos los sistemas de evaluación ambiental como LEED, EDGE, dan puntos extras cuando la construcción tiene steel framing involucrado. El acero es reutilizable al 100%, o sea, si nosotros desarmamos una casa, todo lo que saquemos de acero lo podemos reutilizar, incluso se puede utilizar
para los altos hornos, ¿no? El consumo de energía en la fabricación, ¿sí? Y en la construcción es del 60%. Tiene una menor huella de carbono, obviamente porque la huella de carbono evalúa también desde que se toma el material hasta su deposición final. Y esto de que el acero sea reutilizable suma un montón. Y el consumo de agua también, ¿no? No se consume mucha agua en el proceso constructivo, etcétera. Que es lo que sería. Y tiene mínimos desperdicios, ¿sí? Frente a otras construcciones, cuando nosotros hacemos el pedido de perfiles, lo pedimos y nos cortan a medida un 60-70%, el resto de perfiles que quedan es muy poquito, incluso los apuntalamientos después se usan para rigidizadores de apoyo, etcétera, con lo cual nunca queda mucho desperdicio. Sí, de placa, cuando se corta queda algo de desperdicio de placa, pero haciendo una buena planificación, todo se reduce muchísimo. Y tenemos obradores mucho más reducidos porque, bueno, nosotros una vez que armamos paneles, ya, o sea, tenemos el sector para acopiar porque ya emplacamos y cerramos, e incluso nuestros obradores no deben ser muy grandes para la ejecución de una obra. La parte 2 va a estar, la vamos a estar tratando sobre perfiles, ¿no? Ya entrando más en los requisitos de la norma, las características que nos pide la norma, qué perfiles están dentro, el proceso de fabricación, medidas, conceptos de durabilidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta de la parte 1 que les haya surgido? ¿Nada? No. Bueno. Bueno, en la parte 2, como dijimos, vamos a empezar a hablar en detalle de los perfiles, ¿sí? Los perfiles son de acero galvanizado, no son de aluminio, que muchas veces escucho decir aluminio, no. Es acero, ¿sí? Chapa negra, que pasa por un baño de zinc en la fábrica de Ternium, a una velocidad controlada, y eso le confiere el espesor requerido por norma, ¿sí? Los perfiles, ¿sí? Son perfiles de chapa de acero plana. La chapa es plana cuando la recibe la fábrica. La misma recibe luego una deformación plástica en frío, el conformado, por eso se llaman perfiles conformados, hasta llegar a la sección abierta definida. Estos están diseñados para soportar cargas de peso propio y todas las cargas externas que lo acometen. Las cargas, obviamente, las encontramos en los CIRSOC 101, de las de peso propio, 102 de viento, 103 de sismo y 104 de nieve. Y los perfiles se calculan de acuerdo al CIRSOC 303, ¿sí? Que es para perfiles de acero de espesores pequeños, o sea, esbeltos, delgados, ¿sí? Le llamamos. Los perfiles, si los clasificamos por su función, son estructurales, en steel framing, ¿no? Para steel framing son estructurales, y responden a la IRAM-IAS U500-205, para los perfiles que son de la norma por perfiles. Y la IRAM-IAS U500-258 para el steel framing por paneles, ¿sí? Para correas, utilizamos correas o usos generales, como dice acá, pero los más utilizados son los C de correas o los Z, están en la IRAM-IAS U500-206. Que decimos que no son aptos para steel framing, ¿por qué? Porque la IRAM 206 no hay un requisito de zinc, de galvanizado del perfil. Y esto
sería peligroso para la durabilidad de una casa de steel. Por ejemplo, que nos pongan, en vez del requerimiento del steel framing, que es un Z, después vamos a ver un Z275, que es un grado alto de recubrimiento de zinc, son 0,02 milímetros de cada lado. Z275 significa que son 275 gramos de zinc por metro cuadrado de chapa. Nosotros tenemos una chapa de 1 metro por 1 metro, que la pesamos antes de zincar y después de zincar, y tiene que pesar 275 gramos más. Eso equivale a 0,02 milímetros en la parte de cada lado de la chapa, ¿sí? La 206 no tiene un requisito de zincado, de requerimiento, porque encontramos en los galpones perfiles C de chapa negra, sin zinc. Entonces, por eso decimos que no se pueden utilizar estos de la 206, porque no podemos verificar, nadie certificó el grado de zinc y las características de ese tipo de temas. Sí, quizás verificó las medidas, pero no sé qué grado de zinc tiene ese perfil. Puede tener un Z100 en vez de un Z275. Entonces decimos, no utilicemos los perfiles de la 206 para steel framing. Sí, la de la 205, porque tienen todas las propiedades necesarias. Bueno, estas son algunas imágenes de los perfiles que pueden ser correas, por ejemplo, C, y uno de steel. ¿Cómo los diferenciamos? Por cómo están etiquetados en el ala los perfiles, ¿sí? La 206 no pide la marca, ¿sí? El marcado en el ala. La 205 sí. Después lo vamos a ver. Como mencionamos anteriormente, todas las normas, la 205 y la 258, y la 206 también, ¿no? Son de cumplimiento obligatorio. O sea, nosotros vamos a hacer steel framing, tenemos que comprar perfiles certificados, ¿sí? Que cumplan la norma 205, pero que estén certificados también por un tercero, que puede ser INTI o TV, ¿sí? Eso es lo que pide la resolución 236 y 237. Si nosotros encontráramos perfiles que no están certificados, de hecho nosotros estamos atentos a eso porque existen, y en caso de que se nos dé esa situación, tenemos que hacer una denuncia a la Secretaría de Comercio para avisarles que se están vendiendo perfiles no certificados, ¿sí? Que pueden seguramente estar fuera de norma. Bien. Pueden recurrir a esta página para leer la normativa, ¿sí? Sobre la resolución 236 y 237 y el reglamento técnico. Nosotros lo tenemos y si les interesa se lo podemos compartir también. Para los perfiles que se utilizan en drywall para cerramientos interiores, la IRAM es la IASU 500-243, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Pero hablando puntualmente de la 205, que es la de steel framing por perfiles, los perfiles que están involucrados en ella son los C, los U y los omega. En la de correas, que es la 206, hay perfiles C, hay U, pero son de alas raras, ¿no? Como para que tengan bastante resistencia, imagino. Y hay Zetas también que se utilizan mucho para correas. Pero en la 205 está el U, que es el que recibe el montante, el C, que son los montantes o vigas, y los omega, que son para revestimientos o para clavaderas de techo, etc. La 205, que es versión 2020, está dividida en 5 partes. Por un lado, la de requisitos generales. Casi todas las IRAM tienen primero, si están divididas por partes, así en perfiles, los requisitos generales que tienen que cumplir todas las demás partes, ¿sí? La parte 2 está enfocada en los perfiles U, medidas, características geométricas, principalmente de medidas, peso, momento de inercia, etc. La parte 3, en esa parte están los perfiles C,
con todas sus medidas. Tanto la 2 como la 3 están los perfiles U y C clásicos, ¿sí? Del steel framing de toda la vida. Pero apareció una parte 4 de perfiles especiales, C y U, con medidas y características no tan tradicionales, pero que vimos que se requerían en el mercado y normalizamos. Y luego perfiles omega en la parte 5. Vamos a repasar un poco cada una de las partes que tiene para que ustedes conozcan hasta dónde llega el detalle de lo que se requiere de los perfiles. Por un lado, como característica general, es el recubrimiento de zinc. Esto que yo les decía, el Z275 en ambas caras, o sea, que tenga 275 gramos de zinc entre la parte de arriba y la de abajo de la chapa, ¿no? O sea, la mitad en cada cara, por así decirlo. Eso equivale, como les decía antes, a 0,02 milímetros, con lo cual un perfil de 0,9, ¿sí? Porque los espesores de chapa para steel framing empiezan en 0,9, después pasan a 1,25, 1,6, 2, 2,5 y 3,2 milímetros de espesor, ¿sí? Porque, volviendo para atrás, perdón, el espesor es este T que tenemos por acá, ¿no? En este espesor T que vemos acá es el espesor. Después tenemos el valor de C, que es la pestaña. El ala, eso después lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos las características del montante, la solera. Y este es el alma, ¿sí? Del perfil C. En el U, esta es el alma, esta es el ala de cada lado, ¿sí? Y este es el radio de conformado. Y en los omega, ¿sí? Tenemos las alas, son estas partes, este es el alma y estas son las pestañas. Bien. Volviendo a las características, por un lado es el recubrimiento de zinc que necesitamos. El perfil de drywall, para darles una idea de los que son no estructurales, los de cerramientos interiores y cielos rasos, el Z de esos perfiles es 120. O sea, tiene mucho menos zinc porque está pensado que no va a estar en contacto con el exterior nunca, y también piensan que no va a haber humedad ni pérdidas de agua, con lo cual hay que reparar enseguida las pérdidas de agua, que todos sabemos que tienen que pasar en una situación de pérdida, ¿no? En los espesores, como les decía, de 0,9 a 3,2. Dentro de la parte 2 también está el tipo de acero, ¿sí? Para steel framing, el acero mínimo que se debe utilizar es el SAR 230, ¿sí? De 230 megapascales, cuya afluencia es 230 megapascales, o sea, 2.300 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Esta es la resistencia última, 310, ¿sí? Y el alargamiento, bueno, son características del acero. Pero en Argentina lo que tenemos fabricado o lo que se fabrica es SAR 250, con lo cual estamos mucho mejor de lo mínimo que se pide. También se fabrica en algunos casos SAR 340, ¿sí? De hecho, las empresas de steel framing por paneles compran 250 y 340, porque son elementos cortos, usan mucho de elementos cortos reticulados, y el SAR 340 aporta un montón a este tipo de elementos. No es tan eficiente un SAR 340, o sea, de esa afluencia, para montantes largos, porque ahí actúa también la deformación del montante. En elementos largos que sometidos a flexión, hay deformación, ¿no? Debido a la flexión se deforma, algo admisible, pero en la ecuación de deformación no está la afluencia del acero, ¿sí? Está las características geométricas, está el módulo de elasticidad, la longitud, el momento de inercia, pero no está la tensión de influencia, con lo cual para deformación la afluencia del acero no actúa. Entonces, en elementos altos no es favorable un acero de mayor fluencia, sino para elementos cortos.
Con respecto a la masa de zinc, ¿sí? Para steel frame está solicitado un Z275, ¿sí? En los perfiles de drywall, los perfiles de drywall se fabrican con un SAR 230. Eso no se los había dicho. Acá vemos los espesores, ¿sí? Que es como les decía. Para un Z275, al espesor final se le suman 0,04 milímetros, con lo cual un 0,9 de espesor, un PGC de, supongamos, 100 milímetros de alma por 0,9 de espesor, cuando medimos con un calibre, el espesor final galvanizado va a ser 0,94, o sea, 0,04 milímetros más. El de 1,25 va a medir 1,29, ¿sí? Y así sucesivamente. Así nos damos cuenta que el perfil que recibimos es del SAR correspondiente, ¿no? Tendríamos que estar con el calibre. Si está normalizado, nos quedamos tranquilos que seguramente pasa eso. Pero si es un perfil no normalizado, puede ser que tenga un Z menor, ¿sí? Y se esté jugando con eso para ahorrar dinero. Otra característica de la IRAMIAS parte 1, la 205, es la rectitud. Está en todas también, en la 258 también. La 258 también tiene el SAR mínimo, etcétera, y el acero. El alabeo, ¿sí? Piden evaluar, o sea, la torsión, o sea, cuando alguien viene cuando el INTI, el organismo certificador INTI o TV, vienen a la fábrica, ponen un perfil, miden cuánto puede tener, cuánto tiene alabeo, cuánto tiene rectitud, miden con calibre el espesor, piden los certificados de calidad de Ternium, ¿sí? Para ver el acero. Ahí sí confían en el certificado de calidad de Ternium, ¿sí? Evalúan la torsión, la tolerancia de los largos, que cumpla, ¿sí? Para largos menores de 6 metros, la tolerancia es más menos 2. Para largos de entre 6 y 10 metros, la tolerancia es más menos 3. Y para largos de más de 10 metros, la tolerancia es más menos 5, ¿sí? Cuando se piden los perfiles con perforaciones, se debe cumplir este requisito. Del borde del perfil a la primera perforación no puede haber menos de 300 milímetros y entre perforaciones no puede haber menos de 600 milímetros. Por eso también comentamos que en obra, si uno recibe un perfil con perforaciones, no le deben hacer otra perforación en el medio de esas dos, porque estarían incumpliendo la norma que menciona este requisito para garantizar la resistencia del perfil, ¿sí? Si uno lo agujerea todo el perfil, pierde un montón de resistencia, ¿sí? A la hora de la fabricación, la norma indica que es mediante conformado, o sea, esta norma está hecha para perfiles conformados, ¿sí? Conformados en frío. El proceso de fabricación comienza cuando llega la bobina a la fábrica, ¿sí? Bueno, se la estoquea. Esa bobina tiene un código de Ternium que está asociado con este certificado de calidad que mencionamos, donde vamos a encontrar en el certificado de calidad la fluencia que tuvo esa bobina después de los ensayos y la calidad del acero y todo lo demás. Esta es una bobina, obviamente, de chapa 05 porque tenemos Z120, ¿sí? El Z, aparte de que el SAR es 230, el Z de la chapa, creo que se los dije, de la de perfiles de drywall es menor, no es Z275, sino es Z120. La bobina, antes de empezar el conformado, como tiene 1 metro, 1,10 m, se la corta, ¿sí? Se la fleja, le decimos. La máquina se llama splitter, la que fleja, la que, digamos, rebana la bobina en partes, ¿sí? Que pueden ser algunas iguales y otras distintas. El ancho de este fleje tiene que ver con el perfil que va a fabricarse, ¿no?
si necesitamos fabricar un perfil, un PGC de 100, que tiene 100 de alma, 40 de cada ala y 15 de pestaña, sumamos todas esas partes y le tenemos que agregar por el conformado, ¿no? Por el plegado, lo que indica la máquina, etcétera, y vamos a tener un perfil de 180 más 30, 210, más un poco más, 215 quizá. Bueno, entonces ese fleje va a tener 215 milímetros, se corta todo para después llevar a la conformadora. Antes de eso se vuelve a abominar, se vuelve a hacer el rollo. Y a esos flejes, a esos rollitos, se les coloca el mismo número, este número de Ternium, para identificarlos, ¿sí? A eso se le llama trazabilidad. Bien. Aparte de tener el número de Ternium en el fleje, se le va a colocar en el perfil, cuando se conforma, la hora y el día, ¿sí?, de fabricación. Y eso nos brinda el dato de trazabilidad final del perfil, ¿sí? Para la fabricación se utiliza una conformadora de rodillos, ¿sí? Estos rodillos que vemos acá, ¿no?, adentro, tienen la propiedad de, en cada paso de rodillo, van conformando, le van dando forma, lo van deformando a ese fleje plano, en que paso a paso se va transformando en un perfil C o un perfil U, ¿sí?, o un omega. Al final del proceso de conformado se lo corta, ¿sí?, con una matriz de corte. Y en ese proceso se le hace el pintado, que de acuerdo a la norma es obligatorio. Ese pintado tiene que ver con ponerle el modelo. Antes del modelo se le pone la empresa, ¿sí?, el modelo, o sea, o el nombre del perfil, PGU de 200, en este caso por 1.25, el revestimiento, ¿sí?, el acero, la fecha, ¿sí?, de fabricación, y la norma con la que se está conformando, ¿sí? Con lo cual, estos son los requisitos que debe tener todos los perfiles certificados, ¿sí? Por un lado, el rotulado. Y hoy en día, además del rotulado, se pide que el distribuidor que vende esos perfiles, a partir del 1 de octubre, mejor dicho, muestre el QR con el certificado de calidad, con el certificado, mejor dicho, del perfil, ¿no?, de que el certificador aprobó, emitió un certificado a favor de la empresa, de que esos perfiles son certificados, ¿sí? Ese QR nos lleva al certificado de calidad y nos lleva a la declaración jurada, porque también piden una declaración jurada emitida por el fabricante, es algo formal, ¿no?, que dicen que sus perfiles son certificados. Ese QR lleva a 2 lados. Después creo que lo vamos a ver de nuevo. El PGU, la parte 2, mejor dicho, trata de los PGU estándar, como les dije, ¿sí? Los PGU van desde 90 hasta 300, los estándar, ¿sí? Y estos PGU tienen 35 de ala y la altura del alma correspondiente. Como ven, el alma del de 90 tiene 92, o 93, o 94. ¿Por qué? Porque se mide por fuera el U. Y el C mide 90 de afuera a afuera, con lo cual para que el C entre adentro del U, la parte interior del U tiene que tener 90, ¿no? Esta parte interior. Pero la exterior, a la exterior se le agregan los espesores de ala. Por eso vemos que tiene 92, 93, 94, porque va aumentando a medida que aumenta el espesor, porque se mide de afuera a afuera. El C también se mide de afuera a afuera, pero siempre es constante. Tiene que tener 90, 100, 120, etcétera, ¿sí? Estos perfiles U, además, en la tabla
de las características de la parte 2 aparecen los espesores, ¿sí? Que a partir del de 100 hay en 3,2. El espesor con el cincado, como ven, se le agrega 0,04, y todas las características geométricas de momento de inercia, masa, etc. En la parte 3 tenemos los perfiles C, también los de toda la vida, que eran los de ala de 40 y pestaña de 15, ¿sí? Ala de 40 y pestaña de 15. También con sus espesores, pero acá, como ven, es 90, 90, 90 y el alma es 90, 90, 90, porque es de afuera a afuera, siempre es 90. Bien. En la parte 4 aparecieron nuevos perfiles, ¿sí? Por ejemplo, este me quedó fijo abajo, no importa, el PGC de 150 por 50, se empezaron a fabricar perfiles con 50 de ala para algunas situaciones particulares que veíamos que se requerían, ¿no? Entonces la designación de esos perfiles, en vez de decir, antes decíamos PGC de 100 por 0,9, porque sabíamos que era 100, vuelvo para atrás, 100, 40 y 0,9 de espesor. No decíamos 100, 40, 15, 0,9. La designación de PGC de 100 por 0,9 nos remite a una nomenclatura abreviada, ¿sí? Que está permitida porque sabemos que es el de ala 40. Ahora, cuando nos vamos a los especiales, ya empiezan a aparecer la nomenclatura completa, que también tiene que estar demarcada en el ala del perfil. O sea, PGC de 150 por 50 por 15, ¿sí? Con su espesor, ¿sí? Y el SAR 250, etc. PGU también, si no es el estándar, 154, 50 por 1,25. Y así sucesivamente. En estas tablas de perfiles especiales de la parte 4, aparecen todos estos nuevos que buscan dar soluciones. Por ejemplo, este PGU de 140 con alas más grandes de 35, porque el PGU clásico es de 35 de ala, se pensó, esta ala más larga, para fachadas entre losas, ¿sí? Hay una práctica de uso que para, digamos, tabiques exteriores de fachadas entre losas, como las losas son irregulares, ¿no? Se deja este U en espera, perdón, se hace el panel un poco más corto, no mucho, pero después se lo enhebra, ¿sí? Ya armado el panel, se lo lleva a obra, se lo enhebra, se lo mete por debajo y se lo enhebra. Y esta alita, al ser más larga, me permite ese juego entre ese 1 o 2 centímetros más chico que hago el panel para después poder atornillarlo sin problemas, ¿sí? Para eso se pensó ese PGU de alas largas. Después tenemos PGC de alas más anchas también, porque cuando veíamos que se tiene que fijar la placa cementicia, el ala de 40 en la unión de las dos placas era poco, ¿sí? Entonces se empezó a fabricar con alas de 50, porque antes si no se giraba el perfil y quedaba en su peor inercia, a flexión, y se hacían cosas raras en fachadas. Entonces se trató de cubrir esa necesidad. Y luego aparecieron finalmente estos perfiles de 350 y 400 de alma, o sea, imagínense 35 o 40 centímetros, que brindan solución a luces grandes de entrepisos o de techos, o podemos decir fachadas súper altas, pero principalmente está para luces grandes de entrepisos y techos y vigas supercargadas, ¿no? De mucha luz que requieren este tipo de medidas de sección. La tabla de los perfiles especiales es enorme también, ¿no? Y arranca con los perfiles, ¿sí? Y sus características de las medidas, ¿sí? Por ejemplo, el PGU de 104 tiene 106 por 50 en 0,9, en 1,25. Esos se fabrican en esos dos espesores por el uso que les comenté. En el caso de los perfiles C,
vamos a tener de 90, de 100, de 120, todos con 50 de alas, ¿sí? Los de 350 y los de 400. Y tenemos también perfiles de 350 y 400 en la norma, e incluso de 300, con alas más largas. Y con alas más grandes, o sea, 50, 60, y eso aporta un montón de inercia, tener más, digamos, área en las alas, con lo cual aporta más soluciones ¿Te al puedo hacer una sistema. pregunta, Sí, por supuesto, Lorena? al sistema constructivo, sí. Estos perfiles C, por ejemplo, para hacer un dintel, para cubrir grandes luces, para hacer un ventanal y demás, se usarían para eso, ¿cierto? Por ejemplo, Totalmente, los sí. especiales. Y te hago una pregunta. Al tener el ala de mayor largo que los usuales, digamos, que los Sí. tradicionales, ¿cómo salvas ese diente? Es decir, entre la unión entre el perfil y el perfil C, este especial, y la pared que queda por debajo. ¿Me seguís la pregunta? Sí. En esos casos, vos tenés que hacer la pared del mismo ancho que el ancho de la viga, para Ok. que apoye bien. O sea, Así me claro, sobre perfil. sí, si vos le pusiste 60 más 60 es 120, con lo cual Claro. mínimo vas a necesitar un U de 120, y con lo Ok. cual el panel ese lo vas a tener que hacer de 120. Ok. O sea, por más que se me vaya en costo, para poder tener esa estética, tengo que hacer eso. Sí, sí. Ok. Sí, lo Bien. bueno también en los montantes de 120 fue también una elección por paredes que a lo mejor hasta 3 metros dan en 100, y digamos, por cálculo Eventual. estructural, ¿no? Sí. Nos dan en 100, pero si no nos daba para 3 metros 20 o lo que sea, nos íbamos a 150. Y quizá con un 120 verificaba. Claro. Entonces empezamos a dar más variedad al mercado para no sobredimensionar las estructuras. Ok. Pero a veces sí, tenemos que irnos al otro lado, ¿no? Tenemos que a lo mejor meter montantes más de mayor altura para una solución constructiva. Bien. Ok, gracias. Nada de nada. La tabla de omegas, ¿sí? La tabla de omegas tiene sus características también de ala y pestañas o labios, con sus momentos de inercia, módulos resistentes, etc. Bueno, acá justo colocamos toda la tabla completa. Estos datos están en todas, ¿sí? Masa, área, radio de conformado y todas las características estáticas. Una pregunta. Sí. ¿Esas tablas se encuentran en la normativa? Estas tablas están en la norma, sí, exactamente. Y todos los perfiles que no están en la norma, o sea, si vimos una medida, no sé, de 145, no están normalizados. Ese es un tema también, que a veces decimos, bueno, será necesario porque en Estados Unidos la norma no es así, no tiene las tablas con todas las características, y que lo que no está en la tabla no está normalizado. En Estados Unidos indican las características básicas, ¿sí? Y dicen, bueno, si el perfil tiene el acero correspondiente, tiene el cincado correspondiente, las medidas del fabricante que publica son dentro de la tolerancia, ¿no? Para el ala es más o menos 1 milímetro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es un perfil que es certificable. Pero acá, como hay tanta rareza en el mercado, se decidió poner en tabla todos los perfiles que queremos normalizar, ¿sí? Así que lo que no está en tabla, o sea, si una medida no está dentro de la tabla de IRAM, no está certificado. No lo va a certificar ni INTI ni TV. Como les comentaba, el requisito para evaluar un perfil en el mercado es tener el QR, ¿sí? Este QR va a estar seguramente o en el mazo de los perfiles
Y también lo va a tener el distribuidor, o sea, a la vista. Entonces nosotros, cuando vamos a comprar, decimos, ¿son perfiles certificados? Sí, bueno, a ver el QR, uno escanea el QR, obviamente tiene que chequear un poco qué dice el QR, qué empresa dice, ¿no? Porque puede ser el QR que nos derive a cualquier cosa. Vamos a ver el certificado, qué empresa es la que certifican, de acuerdo a qué norma, la firma, etcétera, ¿sí? Y ahí nos garantizamos de que esos perfiles cumplen con la norma y fueron certificados, ¿sí? Estos son los pasos: trabajar con perfiles certificados, chequear el rotulado en las salas, no aceptar documentos de ensayo como prueba de certificación, ¿sí? Y no utilizar perfiles de la IRAM-IAS U500-206 para steel framing. Eso es lo que estuvimos chequeando anteriormente. Ya hablamos un poco de por qué los perfiles tienen que ser galvanizados, ¿no? En el zinc, en el steel. El perfil tiene que ser galvanizado porque va a estar oculto en realidad. De eso no se los mencioné. Entonces, en un galpón uno ve la correa. En el steel framing no ve nada. Con lo cual, si uno pusiera algo de chapa negra, no sabría si se oxidó, si está deteriorándose, etc. Por eso, aparte de porque está hacia el exterior, requerimos que sea un perfil zincado y con un alto grado de zinc. En otros países, perdón que refiero a otros países, pero sabemos que es que a veces los controles funcionan o no, hay distintos grados de zinc, con lo cual en zonas secas se puede usar un Z180, ¿no? Y en zonas salinas se usa un Z275 o se usa un Z mayor, dependiendo del grado de exposición que va a tener ese perfil. Acá, como en Brasil, como en Uruguay, como en toda esta parte de Latinoamérica, se decidió optar por un grado de SAR, digamos, alto dentro de todo, bueno, para garantizar la durabilidad. Sabemos que, como les estaba comentando, la chapa, ¿no?, es el centro de acero y está revestida de zinc. Como les dije, ese baño de zinc se hace en caliente a través de un proceso continuo. La chapa va pasando sumergida en un baño de zinc, ¿no? Es como un piletón gigante alargado y va a una velocidad controlada que le da, que va quedando adherida. Parte por la temperatura, se forma una aleación entre el acero y el zinc, y parte es zinc puro. Estos 0,02 milímetros que les digo de cada lado, ¿no? Y que el perfil sea galvanizado, ¿no? Tiene que ver, y que se eligió el zinc, tiene que ver con que es un metal, ¿sí? Un metal que protege al acero, porque es un metal más electronegativo dentro de la tabla periódica, y trabaja, ¿sí?, como un ánodo de sacrificio, ¿no? Frente a una situación de corrosión, ¿qué quiere decir? Agua, humedad, etcétera. Los electrones del zinc van a ir protegiendo al acero, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba. Por eso, la condición de corrosión debe ser cortada lo antes posible, ¿sí? Porque si no, agotamos ese ánodo frente a la situación de corrosión, ¿sí? No es eterna. Lo importante es que el perfil tiene que estar protegido de la intemperie, ¿sí? Si hay humedad continua, va a haber corrosión, ¿sí? Pensando y comparando un perfil sin proteger por zinc, ¿no?, con un perfil, o sea, protegido con pintura y uno zincado, ¿no? Frente a una rayadura, vamos a observar que en el perfil pintado va a empezar a haber corrosión inmediatamente, ¿sí? Y esa corrosión va a levantar la pintura. En cambio, en un perfil
con una protección galvánica, con una protección de zinc, frente a una ralladura, lo que va a pasar es que el zinc, esto que va a proteger, ¿sí?, el metal base, o sea, el acero, y lo va a ir cubriendo. Esto se ve claramente cuando uno ve un perfil de steel, porque el perfil se cortó en un momento, con lo cual el canto, ¿no?, los espesores de acero quedaron expuestos, pero al poco tiempo uno lo ve plateado, o sea, el zinc se fue moviendo a proteger ese borde del perfil, ¿sí? Y así funciona la protección galvánica. Entre dos chapas de igual espesor de chapa base, a mayor recubrimiento, mayor durabilidad, ¿sí? Y esto es 1 más 1, digamos, ¿no? Obviamente, mayor recubrimiento, mayor espesor de zinc, va a haber mayor durabilidad a mismo espesor. Pero entre dos chapas con igual recubrimiento, la de menor espesor tendrá mayor durabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de cortarse, de rayarse, ¿no?, cuando se corta, va a requerir algo de mayor espesor, más cantidad de zinc para protegerse, ¿sí? Por ejemplo, en la perforación de los tornillos, en los cantos, ¿sí? Quizá en una ralladura no, porque ahí depende del espesor del rayón, ¿sí? Pero en lo que son espesores y cortes, la de mayor espesor va a requerir más zinc que una de menor espesor. Bien. Por último, les muestro este test que llevó a la curva, ¿no? Ya se lo había mostrado, ya con datos concretos. El informe es de la NAHB, por si lo quieren investigar, aparece en internet. Y lo que detectó, ¿sí?, es que se colocaron muestras, ¿no?, para analizar, y a los 10 años, ¿no?, se midió la baja de espesor de zinc antes y después, ¿sí? Y solo el 1 a 2% del revestimiento de zinc había desaparecido, ¿sí? Lo que esto es lo que indica es una vida útil mayor que en cualquier vivienda, obviamente. Las viviendas se proyectan a 50 años. Por más que vemos que hay viviendas que duran mucho más, ¿no? Y se esperan durabilidades de entre 50 a 300 años, ¿no?, en condiciones adecuadas, como decimos siempre. Este ensayo, que también lo teníamos de Inglaterra, muestra situaciones similares, ¿sí? Se tomó la pérdida luego de cierta cantidad de años y llevó a la misma conclusión, ¿sí? Este ensayo de Inglaterra al cual siempre recurrimos, llevaba a la misma conclusión de que la pérdida que conllevó de 0,05 por 10 a 0,64 indica una vida útil, ¿sí?, de hasta 300 años. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Sé que son a veces temas arduos o técnicos o de números, pero bueno, es la primera presentación sobre los requisitos, las consideraciones que debemos tener y lo que tenemos que observar. Pero es importante también que lo sepamos para tomar decisiones. Y espero que les haya servido. Bien, Lorena, fantástico. Yo, mientras que si alguno quiere hacer una consulta, sí, levante claro. la mano y nos organizamos. Si no, mientras tanto, les voy contando un poquito, bueno, cómo es la dinámica. Vamos a encontrarnos nuevamente el jueves de la semana que viene a las 18 horas. Nosotros, en el transcurso de la semana, si bien tenemos otros cursos en proceso,
lo que hacemos es descargar la grabación de esta clase y la subimos a nuestro canal de YouTube de la coalición. Y ahí ustedes pueden, si bien volver a ver la clase o si algún compañero, colega o alguien no pudo asistir y quiere ver la primera clase para sumarse en la segunda a ritmo, digamos, en el canal de YouTube de la coalición vamos a ir subiendo clase a clase. Ahí también pueden encontrar las clases de los demás cursos que hemos dado, así que un poco la idea también es no solo conocernos, generar encuentros y lugares de encuentro, sino también en el canal armar un acervo cultural donde podamos ir teniendo a mano toda esta actualización de conocimientos que vamos generando en conjunto. Así que bueno, Lorena, yo te creo que hay una pregunta. Fantástico. A ver, yo no veo mano levantada. Gracias, María. Sí, hicieron, ¿cómo pueden pasar nombre del canal? Ah, no. Pensé que habían preguntado cómo darse cuenta de que son perfiles certificados, pero creo que lo habíamos hablado, ¿no? Contestalo, dale, fantástico. El canal Lore, no pude ver el chat en simultáneo. Perdón. No, bueno, la respuesta sobre eso, que creo que me apareció en algún momento, es que hay que chequear que en el ala del perfil esté esa impresión que indique el fabricante, el modelo de perfil, que es PGC, por ejemplo, PGC de 100 por 0,9, el SAR 275, A0Z 250, y el valor de trazabilidad, o sea, el dato de trazabilidad, ¿sí? Con fecha, hora, etcétera, y el organismo certificador, TV o INTI, son los dos laboratorios argentinos que certifican hoy en día en Argentina, ¿sí? Con toda esa información y aparte el QR, sí. Te leo una pregunta que está acá en el chat. Dice, entendí que frente a una rayadura o corte, la capa de zinc genera una autorreparación. ¿Entendí mal? Pregunta. Es así, sí. No es una autorreparación porque está reparando al acero en realidad. Si fuera auto sería porque el zinc se repara a sí mismo, pero en este caso protege al acero. Va a quedar expuesto el acero y el zinc va a cubrirlo. Excelente, y lo vuelve a proteger. Bueno, chicos, colegas, amigos. Un gusto. Les agradezco mucho. Lorena, excelente. Una preguntita te hago, perdón. Escucho. Sí. Aparte de Augusto, yo acá, ¿cómo te va? Mucho gusto, Mariano. Aparte de la clase grabada, ¿los documentos quedan también separados o solamente la clase? Bueno, en realidad yo no lo hablé todavía con Lorena. Voy a responder basándome en otros cursos que han hecho las mismas consultas. Nosotros lo que hacemos es acercar las partes, en este caso el INCOSE, Lorena y otras clases que van a dar miembros también de la Cámara. Yo creo que deberíamos conversar con ellos a ver qué posibilidades hay de que nos compartan los slides, porque es parte de su generación de contenidos y de sus conocimientos. Así que yo después lo hablo con Lorena en privado y en el caso de que ellos estén de acuerdo, tanto Lorena como los demás ingenieros y profesionales que van a dar clases en este curso, si ellos están de acuerdo y lo creen conveniente, yo no tengo problema de intermediar y poder compartir con todos ustedes los contenidos, los slides, siempre al final del curso. Cuando el curso termina, nosotros verificamos la asistencia, los certificados y todo, y en el caso, insisto, que quienes dan el curso estén de acuerdo, compartimos a través de un Drive o de algún sitio de la Quali los contenidos y los slides. Pero déjenme que lo charlemos con Lorena y con los demás profesionales y docentes que den este curso y se los respondo más adelante. Bárbaro, gracias, Mariano. No, por favor, Augusto. Bueno, si hay alguna pregunta más, escuchamos. Si no, nos vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene. A todos un buen fin de semana. Y nada más. Y les agradezco. Gracias, Lorena.
Gracias. Muchas a gracias ustedes. igualmente. Muchas gracias. A todos. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Buenas Saludos. noches.